Victoria 1-3 del Real Madrid femenino en los cuartos de final de la Copa de la Reina. Ya estamos en las semifinales. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Victoria del Real Madrid femenino frente al Levante en un gran partido de las chicas de Alberto Toril, sobre todo la primera media hora espectacular, cuando encima todo se ponía cuesta arriba con el gol de penalti del Levante, remontada y desde el comienzo intensidad, buen ritmo de juego, asociándose muy bien la gente de arriba y realmente con una sensación muy buena del equipo, reitero, en los primeros 30 minutos, que es donde aparecieron los goles madridistas. Esther González clave, como siempre de cara a gol, su temporada está siendo espléndida, brutal. Olga Carmona en esta fase final de temporada, la sevillana, está siendo una jugadora brillante, hoy jugó en el puesto de doble lateral con Sophie Svava, con la danesa, pero para mí, la gran noticia del partido, porque lo de Esther viene siendo habitual, es la máximo goleadora del Real Madrid, pero hoy me quedo con el partido de Kosovare Asllani. Gol y asistencia por parte de una Asllani que en estas condiciones yo no dudaría en que continuara la próxima temporada. Es más, si renovara Asllani sería una gran noticia, porque está físicamente bien, a nivel me refiero de ritmo, de velocidad, presiona, se apoya en el centro del campo, es esa jugadora pues de la temporada anterior, ¿no? Esa jugadora colaborativa a la hora de asociarse con el medio del campo, de tocar, de jugar con las mediocampistas, de conectar con las delanteras, con la gente de banda, alimentando y surtiendo de buenos pases. Y vaya, por talento y clarividencia de tres cuartos, me parece la mejor jugadora del Real Madrid. Como digo, si continúa, yo voy a sonreír, porque ya sabéis que yo siempre he sido un grandísimo defensor de Asllani. Otra cosa es que yo, viendo las declaraciones que ha hecho en entrevistas y lo que se palpa, lo que palpita en el ambiente, es que no va a continuar. Pero, insisto, si continúa, es una gran noticia de cara al Real Madrid del año que viene, porque vamos a seguir necesitando jugadoras de calidad y experiencia, como es Cose. Y luego en el centro del campo, pues otro día dando cátedra, sentando cátedra. Claudia Zornoza, es una jugadora tremenda, de las mejores centrocampistas, no solo de España, a día de hoy, probablemente de Europa, porque todo lo hace fácil. Está en un momento de rejuvenecimiento personal, físicamente mejor que nunca. El cambio que ha hecho a nivel de método de trabajo físico en este último año ha sido en beneficio suyo, pero por suerte en el Real Madrid lo estamos agradeciendo muchísimo, y realmente hoy ha sido la comandante dentro de la medular frente a Sandy Toletti y compañía. Hoy Claudia Zornoza se ha comido el centro del campo granota, ha sido muy superior, y luego sí, por supuesto, con apoyos de Teresa Velleira, de Maite Oroz también, con su talento de ambas, pero la jefa para mí ha sido de nuevo Claudia Zornoza. Es verdad que en defensa hemos tenido algún error, por ahí Iván Andrés, pero bueno, Babs vuelve a demostrar también que es una lástima que no vaya a continuar, porque es una jugadora que nos da muchísimo en el centro de la zaga. Y luego, tras el gran ritmo de goles, de clase, de categoría, de nivel técnico del Real Madrid, en la segunda parte hemos entrado más en un periodo de zozobra, ya con el 1-3, ha habido permutas, ha entrado Moller, Naikari, que ha estado cerca de poder marcar, pero siempre le falta ese puntito de chispa, ese puntito de velocidad necesario para ser una jugadora más importante en el Real Madrid femenino. Pero bueno, me quedo con lo buenísimo del once titular, de las protagonistas, de la velocidad, el espacio que hemos demostrado frente a un Levante que, además, cuando ya íbamos remontando el 1-1, 1-2, ellas adelantaban muchas filas, muchas líneas y dejaban espacio detrás, tanto Mendoza como Caligaris detrás de la espalda dejaban espacio para poder correr, y ahí nuestras chicas son realmente muy resolutivas, y hoy pues lo han vuelto a demostrar, ¿no? Nos había costado marcar goles, frente al Alavés marcamos un gol, el de Esther, frente al Rayo Vallecano, partido decisivo para poder seguir pugnando por la Women's Champions League, por estar ahí con ese gol in extremis de Olga Carmona. Y bien, esto es lo que queremos: ritmo, juego, dominio, sensación de poder, de ganar a un equipo importante dentro de nuestra liga como es el Levante, y ahora semifinales de la Copa de la Reina, al único título que ya evidentemente aspiramos, y a ver con quién nos toca. Pero llegamos bien, en un buen momento, y oye, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Competir, desde luego, las de Toril compiten, eso ya lo tenemos marcado dentro del ADN grupal, colectivo, y ahora a seguir creciendo y a mantener el buen devenir y el buen ritmo de juego que hemos demostrado hoy, sobre todo en los primeros minutos,
Además, ante una situación adversa donde el equipo se ha sobrepuesto muy bien, creo que eso también tiene que ver con el estado físico y anímico. El equipo tiene mucha confianza en lo que hace y ahora a seguir con esta línea. Y como siempre, chavales, me gustaría leer en el cajón de comentarios vuestra opinión al respecto del partido, cómo lo habéis visto, cómo lo habéis vivido con nosotros, con Ana Paula, que os lo ha estado comentando. Y nos vemos en el próximo vídeo, que seguro que este equipo nos va a dar muchas alegrías. ¡Chao, chao!